Bien, comienzo a grabar y partimos con lo que nos corresponde revisar hoy, que es el artículo 20, el artículo 21, básicamente, que son los recursos procesales, perdón, recursos constitucionales, para después entrarnos un poquito más en esta materia. El artículo 20 señala que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 3, inciso quinto, 4, 5, 6, 9, inciso final, 11, 12, 13, 15, 16, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Este artículo 20 es lo que nosotros habíamos conversado en su momento y que se conoce como el recurso de protección. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Así entonces, nosotros podemos ver que el recurso de protección está contemplado primero en el artículo 20. Segundo, este recurso solo protege, o sea, es decir, solo se puede hacer efectivo este recurso respecto de ciertos números del artículo 19. Yo les había comentado que no eran todos y que tampoco los que están señalados aquí, como por ejemplo el artículo tercero, el artículo noveno, el artículo 16, tampoco están completamente protegidos. Bien, entonces este recurso tiene una limitación. Uno pensaría que el recurso de protección es para proteger todos los numerales, todos los derechos que están contenidos en el artículo 19, pero la realidad no es así. Además, es un recurso bastante restrictivo. Por regla general, la persona puede interponer el recurso o debe interponer el recurso cuando ve afectado alguno de estos derechos que están señalados acá, dentro del plazo de 30 días desde que se produjo la perturbación, la privación o la amenaza del derecho. Pasado ese tiempo, no sirve este recurso. Por eso les digo que es un recurso limitado en el tiempo. Hay que interponerlo rápidamente. Bien. Eh, Otra cosa importante de este recurso también es que debe cumplir con lo señalado en el auto acordado de la Corte de Apelaciones, que establece cómo se debe interponer el recurso. En definitiva, señala este recurso que la persona que se vea o que vea afectado su derecho podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre. Efectivamente, la persona puede concurrir al tribunal, perdón, a la Corte de Apelaciones, que es donde se interpone este recurso, y presentar el recurso. Pero para eso debe cumplir con lo establecido en el auto acordado, es decir, debe contener una presuma, una suma, una exposición de los hechos, las peticiones concretas, más los documentos que justifiquen la presentación del recurso y en última instancia, si se quiere que se escuchen alegatos, los únicos autorizados por la ley para comparecer en corte y alegar son los abogados, los procuradores del número, los postulantes al título de abogado,
Enseguida doy la palabra. Profe, ¿lo puedo molestar? ¿Y lo Enseguida, interrumpa? enseguida doy la palabra. Déjeme terminar la idea, por favor. Entonces, No, profe, por dos alumnos que no pueden entrar a clase. sí, ok. Ahí lo vemos, por favor. Entonces les estaba comentando los postulantes al título de abogado, los egresados de Derecho y los alumnos de tercero, cuarto, quinto grado de la carrera de Derecho que tengan jus postulante. Solamente ellos pueden alegar en corte. Por lo tanto, esto que puede ocurrir por sí o por cualquiera su nombre, sí, en primera instancia, pero necesitan igual un abogado para que éste pueda alegar el recurso. Ahora sí, Oscar, ¿quiénes son las personas que no pueden ingresar al curso? Bien, Esperanza. Profesor, es súper cortita mi consulta. Ujú. Usted dijo que este recurso se podía interponer por 30 días, ¿verdad? Dentro del plazo de 30 días, Hábiles. corridos. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. Ok. Y aquí estoy viendo el WhatsApp con las dos personas que no pueden ingresar. Yo no lo tengo la posibilidad de hacerlos ingresar. Por lo tanto, tendrían que salir, desconectarse y volver a ingresar. Pero no, no tengo la opción. Bien, este recurso también indica que se debe presentar ante la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Cuál es la Corte de Apelaciones respectiva? Aquella corte donde o dentro de cuyo territorio jurisdiccional se comete esta privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos contemplados en el artículo 19. Existen 16 cortes de apelaciones en nuestro país. Por lo tanto, existe una corte de apelaciones en cada región, salvo el caso de Santiago, Concepción, que hay más de una corte. Bien, y en ese caso, entonces se debe ver, revisar en qué, por ejemplo, en el caso de Santiago, en qué comuna se produjo la privación, perturbación o amenaza del derecho. Bien, en Santiago existe la Corte de Apelaciones de Santiago, o en la región metropolitana, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y ahí entonces se debe revisar en qué comuna ocurrió el hecho para determinar cuál es la Corte de Apelaciones en la cual se debe interponer este recurso. Ahora, el recurso de apelación, perdón, el recurso de protección se presenta e inmediatamente el tribunal adopta las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Aquí adopta las medidas, las acciones que considera el tribunal como necesarias para que se restablezca este derecho que ha sido privado, perturbado o amenazado mientras evidentemente se investiga. Porque aquí no es simplemente que se interpone el recurso y la Corte va a fallar inmediatamente a favor de la persona. Se debe investigar. Es más, la Corte de Apelaciones, una vez que admite a tramitación el recurso, envía a la autoridad o al recurrido
envía un oficio indicándole que debe informar sobre los hechos que se reclaman. Bien, entonces le da un plazo que es entre 5 a 10 días para que envíe o remita esa autoridad o persona, el recurrido en este caso, el informe sobre la situación. Con el informe o sin él, luego de vencido ese plazo, la Corte de Apelaciones falla. Bien, y podrá fallar a favor del recurrente o en contra, conforme los antecedentes que tenga a la vista. Hola Julia, buenas tardes. Además, también la Corte de Apelaciones en la resolución o en la sentencia de término del recurso puede también aplicar sanciones, ya sea a la autoridad correspondiente que afectó el derecho o a las personas o grupos de personas que afectaron el derecho del recurrente en caso que, evidentemente, se acoja el recurso. ¿Bien? Y en ese caso, también podrá establecer otras formas o algunas otras formas para la protección del afectado y de su derecho. Bien, eso básicamente es el recurso de protección. ¿Existirá alguna consulta, alguna duda? Profe, sí, perdón, ¿qué Seis. artículo es este? ¿El 20 de qué ley? Este es el artículo 20 de la Constitución. Gracias, profe. Ok, vamos con el artículo 21 que contempla el recurso de amparo. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene, se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Este recurso de amparo se aplica y protege específicamente el número 7 del artículo 19, que es el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, porque indica que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso, es decir, privado de libertad, pero esta privación de libertad evidentemente debe ser con infracción de lo dispuesto en la Constitución y las leyes, y eso quiere decir que la persona ha sido privada de libertad en un recinto que no corresponde a lo que establece la ley, la Constitución y las leyes, o no se ha cumplido con alguno de los pasos que establece la ley para privar a una persona de su libertad. ¿Bien? Indica también este recurso que esta persona podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre. Por sí va a ser un poco difícil, porque si está arrestado, detenido o preso, está privado de libertad, por lo tanto, no puede moverse para ningún lado. Por lo tanto, necesitará este otro tercero para que actúe a su nombre. Por regla general,
es un abogado. Bien, el abogado es el que presenta este recurso de amparo. Bien. En este caso, la magistratura que señale la ley, que es la Corte de Apelaciones respectiva, ordenará que se guarden las formalidades legales y se adopten las providencias necesarias. ¿Qué puede hacer entonces el ministro de Corte de Apelaciones cuando se presenta este recurso de amparo? Que debe fundamentar cuál es la perturbación, debe indicar cuál es la forma en que se le ha privado de libertad, dónde se encuentra o qué es lo que no se ha completado en el proceso para llegar a esta privación de libertad. Por lo tanto, en este caso, el ministro de Corte puede ordenar que la persona sea llevada a su presencia. Si la persona está detenida, arrestada o presa, deben entonces sacarlo del lugar donde está privado de libertad y llevarlo ante el tribunal, ante la Corte de Apelaciones. Bien. Y este ministro entonces determinará qué es lo que se debe hacer dentro de lo que vamos a ver enseguida. Porque aquí, cuando esta orden emana del tribunal, todos los encargados de las cárceles o lugares de detención deben cumplir con la resolución emanada del tribunal, so pena de ser sancionados. Bien. Por lo tanto, llega la persona a presencia del tribunal y este, una vez que tiene los antecedentes a la vista, por un lado, el recurso de amparo, por otro, el informe también que deben enviar los encargados de las cárceles o lugares de detención. Con esos antecedentes, el tribunal va a determinar si decreta o no la libertad inmediata de la persona. Si esta persona ha sido arrestada, detenida o presa por algún hecho que no conlleva la privación de libertad, ordenará que sea puesto en libertad en forma inmediata. Recuerden lo que vimos la clase pasada. Existen delitos que merecen pena aflictiva. Respecto de esos delitos, es que se priva a la persona de libertad con prisión preventiva y una vez que se termina el juicio a través de la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria, entonces la persona, si la sentencia es condenatoria, continúa privado de libertad. ¿Bien? Solo en esos casos, más el caso de que la persona ha sido detenida por cometer un delito flagrante. Pero también ya sabemos cuáles son los plazos para ese tipo de detención. Por lo tanto, si no se cumplen estas hipótesis, el tribunal ordena la libertad inmediata de la persona. Bien. Que se reparen los defectos legales. Que se reparen los defectos legales significa que se debe cumplir con todo el proceso, el procedimiento que establece la ley para detener a una persona, para privarla de libertad. Uno de los derechos del detenido es que se le lean los derechos, valga la redundancia, que la ley les confiere a toda persona que es detenida. Por lo tanto, si no se le leen los derechos, existe un mal procedimiento y por lo tanto, de acuerdo a la ley, esto indica que o se reparan estos defectos legales o la persona queda en libertad también. Bien, por lo tanto, todos estos defectos legales respecto de la detención, respecto de no leerle los derechos, respecto de no elevar los antecedentes al tribunal cuando corresponde, en cuanto a una detención, respecto a que se ingresa a una persona a un recinto penitenciario, pero no existe una resolución que así lo ordene, todos esos defectos legales, entonces el tribunal puede señalar que se subsane. Y por último, pondrá al individuo a disposición del juez competente cuando
esta persona ha sido llevada ante un tribunal distinto o no ha sido llevada ante un tribunal y ha sido ingresado inmediatamente a un recinto penitenciario. Bien. En todos estos casos, el ministro de Corte procede en forma breve y sumaria, es decir, lo más rápido posible para corregir estos defectos. Y ordenará también a quien corresponda que corrija los defectos y aplicará las sanciones que corresponda según el criterio del tribunal. Eso brevemente es el recurso de amparo. Bien. Pero también el último inciso de este artículo 21 señala que el mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Puedo darle la palabra a Maricel y termino esa idea. Maricel. Profe, consulta, bueno, acá en la descripción, el recurso de amparo, artículo 21, se aplica y protege, según indica el artículo 19, inciso ¿cuánto? 7. Numeral 7. 7. Sí. Eso es. Recuerden el numeral 7 que la clase pasada les dije que era el más largo de todos los derechos que estaban señalados en el artículo 19. Ajá. ¿Bien? Y lo estuvimos viendo ahí latamente. Bien, bien. Gracias, ¿Alguna? profe. Ok. Entonces les estaba comentando que este último inciso señala que este recurso de amparo puede ser utilizado también por cualquier persona que sufre ilegalmente cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Es decir, no es necesario en este caso que se prive de libertad a la persona para que se presente este recurso de amparo. Bien, si la persona ve perturbada, privado o amenazado su derecho a la libertad personal o seguridad individual, puede presentar. Por ejemplo, en la ley de extranjería aparece que se puede interponer el recurso de amparo cuando el servicio decreta expulsión del país de la persona extranjera. Bien. En ese caso, evidentemente, la persona puede interponer este recurso de amparo porque también la ley de migración señala que la persona será detenida por la PDI para llevarlo al lugar donde debe ser expulsado. Esa es una perturbación a la libertad personal, a la seguridad individual. Ergo, entonces se puede interponer el recurso de amparo por cualquier persona que o sobre la que pese un, una resolución de expulsión del país. Bien. Comentarios, consultas. Vamos con el artículo 22 entonces. Marisol. Ya que tocó el tema de la ley de extranjería, por ejemplo, en ese caso, ¿cuáles son los indicadores para que una persona sea expulsada del país? Son varios los indicadores, Maricel, están establecidos en la ley, ¿ya? Pero Uno es que evidentemente exista sentencia de juzgado de garantía que ordene la expulsión, por un lado, de una persona que ha sido sancionada o que ha sido procesada por crimen o simple delito, que evidentemente se determine por resolución judicial que ha cometido el delito. En esos casos, la persona, y va a depender obviamente el tipo de delito, la persona puede ser expulsada del país. En otra es que se venza su visa de turista y que haya ya tenido una primera renovación. La visa de turista dura 90 días, se puede renovar por otros 90 días
y después tiene que salir del país la persona. Si es que no sale del país, entonces también el servicio puede ordenar la expulsión de esta persona que ha ingresado como turista. Luego también, respecto de personas que han ingresado al país y que no han tramitado la residencia temporal o definitiva y se han vencido también los plazos. En el caso, por ejemplo, de una persona que ha solicitado la residencia definitiva y el servicio no lo otorga por X motivo, es decir, por ejemplo, no cumple con los requisitos que establece la ley respecto de el tiempo de imposiciones, no cumple con el requisito de tener un trabajo, etcétera. Bien. Entonces, el servicio ahí puede ordenar también la expulsión del país de la persona. Esas son las tres grandes áreas, más o menos. Existen otras más, pero esas son las más importantes, con las cuales se puede resolver o se puede dictar una orden de expulsión. Ok. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Aló, buenas noches, doctora. Hola, Marcela. Sí, tengo una consulta. Por Sí. ejemplo, usted mencionaba que em, una persona también a la que se está deteniendo y no le dictan al momento de detenerla, no le dicen el motivo, ¿cierto? No le leen sus derechos. Ujú. Esto podría esa persona, por decir, ampararse ante esto para poder quedar libre en ese momento o tendría sí o sí que esperar a ser juzgado. No, no es en el momento. Lo que sí la persona puede, a través de su abogado, ¿cierto?, presentar este recurso de amparo y una vez que termine la tramitación, el tribunal ahí va a señalar queda libre, no queda libre, cualquiera de los tres casos en que se ha señalado previamente, es decir, respecto de su libertad, respecto también de que se reparen los defectos o ponerlo a disposición del juez competente, porque en algunos casos, bien, la persona ha cometido un delito, pero no se ha cumplido con la tramitación legal. Por lo tanto, claro, la persona quizás no es para que quede en libertad, pero sí corrigiéndose los defectos legales, entonces ahí se cumple con lo que establece la ley y la persona puede quedar privada de libertad. ¿Bien? Es decir, aquí el tribunal es el que va a determinar qué es lo que corresponde de acuerdo a los antecedentes y cómo se debe proceder. Pero nunca la persona que ha sido detenida va a poder señalar, no, voy a presentar el recurso de amparo y lo van a dejar en libertad. No, la persona queda detenida, por lo tanto, debe tramitar el recurso de amparo a través de su abogado para que, vuelvo a repetir, el tribunal en definitiva determine si la persona queda en libertad, se corrigen los defectos legales o se pone a disposición del juez competente. Doctor, entonces en este caso la persona prosigue nomás siendo juzgada. Sí, sí. Una cosa es que la persona esté libre, ¿bien? Pero otra cosa es que el proceso debe continuar, ¿ya? Vuelvo a señalar o vuelvo a repetir, existen delitos que evidentemente señalan que la persona debe quedar privada de libertad, que es respecto de los crímenes. Pero hay otros delitos que son las faltas y los simples delitos que no contemplan la privación de libertad de la persona. Por lo tanto, esta queda en libertad, pero el juicio debe ser sustanciado de igual forma. ¿Ya? Que la persona esté en libertad no significa que es inocente o que el tribunal determina que es inocente. ¿Bien? O sea, aquí se abre una investigación, eh, se recaban las pruebas, si la persona a través de recabar estas pruebas en la etapa de investigación se llega a la conclusión de que efectivamente la persona no cometió un delito,
entonces se ordena o se pide el sobreseimiento definitivo y la persona queda entonces declarada inocente. Pero si a través de las probanzas, de la investigación, el fiscal o el Ministerio Público señala que efectivamente existen antecedentes fuertes para que la persona siga a través del proceso para su sanción, entonces se abre otra etapa que es la preparación del juicio oral. Lo vamos a ver más adelante también, creo. ¿Ya? Entonces se abre la etapa de preparación del juicio oral, donde ahí se van a presentar las pruebas o se va a discutir respecto de las pruebas que se van a presentar en el juicio oral. Una vez que termina esta Sí, etapa, entonces se fija la audiencia de juicio oral y ahí en el juicio oral se presentan las pruebas, existen las discusiones y al final ese tribunal, que es un tribunal colegiado, determina la persona es inocente o es culpable, la sancionamos o no la sancionamos. ¿Bien? Pero vuelvo a repetir, si los delitos no están contemplados para privación de libertad, se le aplicarán otras sanciones. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, doctor, sí, perdón, sí, doctor, sí, pero usted hablaba esto en base al recurso del amparo, ¿cierto? ujú, así es. Y entonces, una persona, por ejemplo, que tiene un problema y que ya acudió a distintos juzgados, esta es la persona que puede, la que tiene la facultad para hacer este amparo, ¿cierto? O directamente si ve que está vulnerado su derecho, como usted hablaba, por ejemplo, del tema de la resolución de expulsión, Ujú. directamente puede hacer un amparo. Claro, a ver, en tema penal no es que uno vaya a distintos tribunales, o sea, en temas penales los tribunales de garantía son establecidos por la ley con territorios jurisdiccionales. Por lo tanto, si un delito se comete dentro del territorio jurisdiccional de ese tribunal, es ese tribunal y no otro el que debe revisar el proceso, ¿ya? Aún así, entonces, tenemos que ver que el amparo se debe presentar ante la Corte de Apelaciones del territorio jurisdiccional de ese tribunal. ¿Bien? Por ejemplo, aquí en Santiago existen 15 juzgados de garantía. ¿Bien? Y a lo menos 10 más menos son los que corresponden a la Corte de Apelaciones de Santiago y el resto a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Bien, entonces si el delito se cometió en Las Condes, corresponde en Las Condes al cuarto juzgado de garantía. Bien, claro, sí, y se lo digo porque estoy viendo un tema ahí penal que se, que se supone que se cometió un delito en Las Condes, sí, por eso me acuerdo muy bien. El cuarto de garantía. Bien, entonces si la persona del imputado es arrestado, detenido, preso, y en definitiva tendría que ser detenido por la comisión del delito, pero este considera que se ha perturbado su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, puede presentar el recurso de amparo, ¿bien? Para que la Corte de Apelaciones determine si efectivamente se ha cumplido con lo que establece la ley respecto del proceso. O sea, si se detuvo conforme a lo que establece la ley o no. Se le leyó en sus derechos, se siguió con los demás, con el resto del procedimiento, es decir, ¿existe algún defecto legal? O si se presentó a un tribunal distinto del que le corresponde. En el caso de Las Condes corresponde al cuarto juzgado de garantía, pero se le presentó en el número 8, en el octavo juzgado de garantía. No corresponde, por lo tanto, en esos casos, entonces la persona puede interponer este recurso de amparo y es la Corte de Apelaciones, el ministro de Corte, el que va a determinar lo que establece la Constitución y las leyes, pues también. Aquí los ministros no es que dispongan y resuelvan porque sí, porque les tincó. Aquí obviamente debe ser de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes. ¿Bien? Excepto o más o menos lo mismo respecto de la persona extranjera que ha sido, eh, que existe una resolución de expulsión, ¿ya? También se debe recurrir ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
No sé si por ahí queda un poquito más clara, Marcela, la pregunta. Sí, sí, clarísima. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? Daisy. Profe, sí, es que tengo una duda con el concepto de sobreseimiento. Ujú. Si me lo pudiese explicar, por favor. Claro, el sobreseimiento es una resolución que ordena que se termine de conocer el juicio. Es decir, que se paralice y se deje de conocer por distintos requisitos o situaciones que establece la ley, pero no se llega a una sentencia. Bien, entonces tenemos que el sobreseimiento indica, termine de conocer del proceso, ciérralo, archívelo. Bien, ¿por qué motivo? Y aquí entonces tenemos que dividir el sobreseimiento en un sobreseimiento temporal o parcial y un sobreseimiento definitivo. Un sobreseimiento temporal o parcial quedará suspendido, quedará paralizado el conocimiento porque la persona del imputado no fue habida, es decir, no se pudo encontrar a la persona, se escondió, no se pudo encontrar, porque se fue al domicilio de la persona para notificar y no se le encontró, porque ha sido difícil de notificarlo, porque no, las pruebas que se han presentado son insuficientes. Se entiende que la persona cometió el delito, pero no hay prueba suficiente para condenarlo, ¿bien? Dentro de otras cosas. Entonces, este sobreseimiento queda temporal o parcial, es decir, momentáneamente suspendido, paralizado. ¿Bien? Mientras que el sobreseimiento definitivo indica, por ejemplo, ya, esta persona fue imposible de ubicar, pasaron los plazos de prescripción de la acción penal y por lo tanto no se pudo sancionar. ¿Ya? Eh, por ejemplo, para los crímenes, el plazo de prescripción de la acción penal es de 10 años, desde que se cometió el delito. ¿Bien? Por lo tanto, si nunca se pudo hallar a la persona, nunca fue habido y pasaron los 10 años, entonces se debe sobreseer el juicio, porque no se va a encontrar a la persona para sancionarlo. Salvo, en este caso, los delitos de lesa humanidad o los delitos, por ejemplo, violación en contra de menores de edad, que esos delitos son imprescriptibles. Por lo tanto, siempre se va a poder volver a, si es que se encuentran nuevas pruebas, se va a poder sancionar a la persona. ¿Bien? Bien. Otra causal, por ejemplo, del sobreseimiento definitivo es que después, dentro de la investigación, se recabaron pruebas que demuestran que el imputado es inocente. Por lo tanto, no se puede seguir con el juicio porque no se puede sancionar a una persona inocente. Ahí se ordena el sobreseimiento definitivo. Otra causal, por ejemplo, del sobreseimiento definitivo es que la persona del imputado cumplió con una de las salidas alternativas que establece el proceso penal, que es la suspensión condicional del procedimiento. Cumplió con todo lo que estableció en su momento el tribunal, se revisó nuevamente la causa, se determinó que cumplió con todo, por lo tanto, también no se sigue adelante con el juicio y se ordena el sobreseimiento definitivo. ¿Bien? En ese caso, se cierra el juicio, se cierra el procedimiento, no se sigue investigando y la persona queda eh, en calidad de... No existe una sentencia de inocencia, por lo tanto queda en calidad de término de juicio. Ya. No sé Listo, si queda un profe, poquito más gracias. claro, Daisy. Sí, sí, mucho mejor. Sí. Sí, Ya, gracias. ok. Ahora, también para Daisy y para el resto, si no queda muy claro el tema, lo volvemos a explicar para que quede más claro, porque a veces también eh, se puede ir enredando un poquito, sobre todo en materia penal, que tiene muchas aristas, ¿ya? Sí, por eso le pregunté, profe, porque busqué el concepto y me pareció, estaba repasando la clase, me pareció un poquito ¿Mm? compleja y preferí aclarar directamente con usted. Igualmente, muchas gracias. Ok. Sí, lo importante, vuelvo a repetir, que quede claro. Eh,
Esperanza me parece que había levantado la mano. Sí, profesor, es que estaba esperando mi turno. Profesor, por lo que yo comprendo, eso se conoce como salidas tempranas, ¿verdad? Sí, Investigativa. sí, algunos le llaman salidas tempranas, otros salidas alternativas. Sí, Ya. Sí, porque como que me hizo recordar ese concepto. Entonces, por eso le sí, pregunto, ¿el mismo sí, nombre? sí, es lo mismo, es lo mismo. Ah, ya, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Marisol. Profe, las salidas alternativas son, o sea, creo yo, no estoy segura porque yo soy nuevita en esto, pero son cuando, por ejemplo, detienen a una persona, la llevan ante a formalizar cargos. Ya, ejemplo, no sé, porque se agarró a combo por ahí con otra persona, ¿ya? Entonces ya no queda privado de libertad, pero sí queda citado a una siguiente audiencia. Entonces ahí le asignan un abogado público, ¿ya? Y antes de esa audiencia tiene que reunirse con el abogado y el abogado le dice, mira, ¿sabéis qué? Aquí tenéis de dos. O te declaras culpable que sí le pegaste al detenido y la pena va a ser esta y esta y esta, ¿ya? O si no, hay que hacerlo más largo y ahí van a tener que incurrir en gastos adicionales. ¿Eso? Mm, más o menos, Maricel. Más o menos. Ya. ¿Ya? Porque evidentemente si la persona es inocente no se puede declarar culpable, no se va a declarar culpable, no puede asumir una culpa que no le corresponde, una culpabilidad. ¿Ya? Pero más bien las salidas alternativas son para salir antes de llegar a la audiencia de juicio, ¿ya? De juicio oral. Ya. Entonces, estas salidas alternativas son propuestas por el Ministerio Público y el defensor público o defensor privado también, porque no solamente defensor público, claro, ese es el que le asigna el Estado a las personas que no pueden proveerse de un abogado particular. Y está el defensor particular, que son las personas que pueden pagar un abogado para que los defienda, ¿ya? Entonces, el fiscal propone eso, una salida alternativa, y el defensor conversa, ¿cierto? Dialoga con su cliente y le explica, porque uno ahí debe explicar de qué se trata la salida alternativa, cuáles son los pros, los contras, para que esta persona, el imputado, bien, o acusado también, eh, se- eh, determine si acepta o no la salida alternativa. ¿Ya? También lo tenemos que ver, básicamente, las salidas alternativas que establece el Código Procesal Penal es la suspensión condicional del procedimiento, el juicio abreviado, el juicio sumario y lo que es los acuerdos reparatorios. Ahora, el Código Procesal Penal señala como dos salidas alternativas fundamentales es la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, mientras que el juicio sumario o el procedimiento abreviado eh, es una especie de juicio, pero como lo indica, o es abreviado o es simplificado. Por eso que el código no los contempla dentro de las salidas alternativas, pero para el estudio es una salida alternativa también. No sé si por ahí queda más claro, Maricel. Sí. Pero lo tenemos que ver, así que por eso no ando más en el tema, porque lo tenemos que ver con Oh, ya. posterioridad. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más? Entonces vamos con el artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares y si no están legalmente exceptuados. Aquí también hay varias cosas. Primero, señala que todos los habitantes de la República, y aquí es chilenos y extranjeros, deben respetar Chile, sus emblemas nacionales. Bien.
pero luego señala solamente obligaciones de chilenos. ¿Bien? Y chileno, de acuerdo al artículo 12 de la Constitución, es aquel que nació en territorio chileno, salvo que haya nacido en territorio chileno y que sea hijo de padres extranjeros que estén al servicio de su nación. Ahí no son chilenos, pero puede optar a la nacionalidad chilena. También son chilenos aquellos extranjeros que han obtenido la carta de nacionalización. Es decir, cualquier extranjero que cumple con los requisitos, que tuvo una residencia temporal, que tuvo la residencia definitiva, que cumplió con el plazo de los 5 años, puede entonces optar a la ciudadanía chilena. También esa persona entonces pasa a ser chileno. Y también será chileno aquel que se le otorga la nacionalidad especial por gracia, que son extranjeros que han contribuido a el avance, ¿cierto? Han contribuido de alguna forma con el país. ¿Bien? Existe una infinidad, una larga lista de personas extranjeras a las cuales se les ha otorgado la nacionalidad chilena. Siempre me gusta hablar en este caso que uno de los grandes extranjeros que se le otorgó la nacionalidad chilena de nuestro país es don Andrés Bello. ¿Bien? Don Andrés Bello, venezolano, ¿bien? Contribuyó a nuestro país, y no lo digo simplemente porque tengamos en el curso, ¿cierto?, alumnos o compañeros que sean de Venezuela, sino que porque don Andrés Bello contribuyó enormemente a nuestro país. Él fue el redactor del Código Civil chileno, del Código Penal chileno, fue rector de la Universidad de Chile. O sea, es un personaje histórico en nuestro país que contribuyó mucho, mucho desde el punto de vista legal, jurídico, en nuestro país. O sea, todos nosotros, por lo menos todos los que estudiamos derecho, estudiamos el Código Civil y ese Código Civil siempre nos dice, este lo redactó Andrés Bello. O sea, sumamente importante para el ordenamiento jurídico de nuestro país. Por eso lo digo, siempre lo traigo a colación cuando hablamos de esta nacionalidad por gracia. Bien, ahora, la nacionalidad también puede ser revocada, o sea, una persona que se otorgó la carta de nacionalización o la carta especial por gracia se puede revocar. Bien, cuando obviamente cumple con los requisitos que establece la ley, como por ejemplo a este sacerdote que se le revocó O'Ryan, que se le revocó la nacionalidad especial por gracia que se le había otorgado porque participó en el periodo militar de estas adopciones ilegales de niños por extranjeros. Y entonces se investigó, se llegó a la conclusión que efectivamente él había participado, por lo tanto se le revocó la nacionalidad especial por gracia. Bien, bueno, entonces volviendo a lo que les comentaba, los chilenos tienen el deber fundamental, perdón, de honrar a la patria, defender la soberanía, contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Eso es esencial para todos los chilenos. También debe realizar el servicio militar, pero recordar que hoy día el servicio militar es voluntario y cuando no se completa el contingente pasa a ser obligatorio. Pero también acá tenemos, y sobre todo relacionado con el último inciso, que es que todo chileno que esté en estado de cargar armas debe hacerlo. ¿Bien? Aquí recordar que existe el derecho a la libertad de pensamiento. Por lo tanto, yo puedo ser objetor de conciencia y no cargar armas. Y no realizar o no querer realizar el servicio militar, porque soy objetor de conciencia. Bien, eso hay que relacionarlo con estos últimos dos incisos. Bien, comentarios, consultas. Profesor, disculpe, Sí. mire, tengo una consulta así, respecto a lo que usted estaba mencionando del servicio militar. ¿En qué caso se puede eliminar el tema de hacer el servicio militar? Bueno, dejando aparte la objeción de conciencia, cuando la persona tiene alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, las personas que tienen displasia de cadera, escoliosis, lordosis, por lo general, no pueden realizar el servicio militar.
Las personas que tienen problemas plantares, generalmente tampoco. Eh, bueno, los que tienen afecciones cardíacas, pulmonares. Antiguamente también, no sé si hoy día, pero antiguamente las personas o los hombres que eran homosexuales también se les apartaba del servicio militar. Y digo antiguamente, no sé hoy día, ¿ya? Las personas que son hijos únicos y que mantienen a sus padres, si está casado también el joven, también son exceptuados de realizar el servicio militar. Ah, ya, profesor. Y es que yo había escuchado que se podía en caso como, o sea, sacar, yo había escuchado, no sé si estará erróneo el concepto, que había gente que se iba y se sacaba el servicio militar sin justificar lo que excede la ley. No, no, Ah, no. ya. ¿Cuándo queda también, vuelvo a repetir, hoy día como es voluntario, pero antiguamente como era obligatorio, cuando se llenaba el contingente, todo el resto que se había inscrito quedaba fuera, quedaba exceptuado, Ujú, ¿ya? Pero claro, podía ser llamado en un próximo periodo, podía ser, ya. ¿ya? Pero si no, quedaba Ah, exceptuado, ¿ya? ya, Pero profesor. esa era la única excepción de que no tenía que demostrar por qué. Ah, ya, profesor. Gracias por su Ok, aclaración. ok. Maricel, Profe, cuando usted se refiere a una condición plantar, ¿eso incluye pie plano? eh, no sé si hoy día, pero antiguamente, bueno, por lo menos cuando yo fui militar, sí, la persona con pie plano no podía realizar el servicio militar. Hoy día no lo sé, Ah, ¿ya? ya, ya. Bueno, Gracias, profe, profe. Ok. profe, Oscar, sí. sí, en mis tiempos yo me lo saqué por pie plano, pero mi sobrino mayor ya, él no pudo por pie plano, porque la mayoría de mi familia viene con el pie plano, pero mi sobrino lo tuvo que hacer. Pero yo en mis tiempos me lo saqué por pie plano. Gracias, Oscar. Gracias por la aclaración. Bueno, un poquito más, no sé qué edad tendrá Oscar, pero yo creo que es más joven que 41, yo. ¿Ah? 41. Es más joven que yo. Así que está un poquito más actualizado. Pero claro, obviamente eso va cambiando porque también recuerden ustedes que la medicina va cambiando, por lo tanto pueden existir otros métodos, ¿cierto? Porque claro, el pie plano por lo general se corregía con una plantilla en donde iba marcado el puente, bien, y por lo tanto ahí tenía una mediana mejoría, pero hoy día vuelvo a repetir, no lo sé. No sé cómo va el tema por ahí. Maricel. Claro que yo lo preguntaba porque yo tengo un hijo de 13 años y él es Ujú, pie plano, ujú, usa plantillas, ujú. por por eso lo preguntaba, para que no haga el servicio militar. Pero que estudie, porque cuando lo llamen esté estudiando. También es Ah, sí, de otra verdad. opción para que Ujú. no realice el servicio militar. No, si tiene dos opciones, o estudia o se va a la escuela de carabineros, No, carabineros, eh, no, no, Maricel. No, pero si los carabineros no son malas no, si no, personas, hay tipos, no, si no digo porque sean malas personas, Maricel. No, no lo digo por eso. Lo digo porque es una institución que, ¿cómo decirlo? Tiene mucho problema internamente. ¿Ya? Usted lo puede ver también, o sea, sale en una manifestación, el carabinero, no sé, pucha, miro feo a un protestante y lo dan de baja. Ese es el problema, por eso yo digo, carabinero no, porque esos son los problemas. claro. En mi familia hay mucho uniformado y carabineros entre medio. Y ha pasado eso, los dan de baja por nada. Entonces, por eso digo, carabinero no, o sea, mejor ejército, armada, aviación, que más difícil que los den de baja, porque evidentemente también tienen menos contacto con la ciudadanía. Si ese es el problema, Ah, claro, ¿ya? pues no es tan masivo como el A ser no ser, carabinero, claro, a no ser que sea carabinero y pero se vaya, no sé, a la frontera, ahí va a tener menos problemas.
Claro que sí, hoy en ¿Ya? día el tema es delicado con el hecho de ser carabinero, no tan solo porque lo den de baja, porque al final de repente los dan de baja por sí y por no. Pero Exactamente. veámosle el lado bueno, miremosle el lado bueno a las cosas. O a no ser que sea de OS10, que se meta OS10. En OS10 tampoco hay tanto problema, porque ahí tiene que fiscalizar. No, Así no, que, si él quiere ser gope. pero ¿por qué no se meta a la BOE mejor? El ejército después se mete a la BOE. La BOE es mejor que el COPE. No, a él le gusta el gope. Primero quería ser SWAT, pero yo le digo SWAT en Estados Unidos, Benjamín. Aquí lo más parecido a SWAT es el gope. Entonces él me decía, ya, entonces ahí quiero ir, al gope. No, él La, quiere ir la- al shock. ya, bueno, entonces, pero que, Vamos a ver qué hacemos cuando cumplan los 18. bueno, puede cambiar. Mi hijo también, bueno, mi hijo mayor quería ser militar y ahora está estudiando química y farmacia. Nada que ver, pero Claro, y así que queda tiempo, queda tiempo. el servicio militar ahora es 2 años. En mis tiempos eran 2 años, después se bajó a uno. A uno y ahora volvió a 2 años. No sé, estoy súper desfasado con eso. No sé. Sí, 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 yo también cuando supe me quedé plop, así que con menos razón, no, que iba a estar perdiendo a mi cabrito por tanto tiempo. Claro, bueno, queda tiempo todavía, Maricel. Lorena dice que fue gendarme y es el mismo, sí, en gendarmería es el mismo problema porque tienen problemas con los internos. Sí, sí, efectivamente, también tengo conocidos que son gendarmes y también problemas, sobre todo con los antimotines y las unidades especiales de gendarmería. Es complicado. Esperanza. Sumándome a lo que dice la Lore, mi tío fue director regional de Gendarmería aquí en Concepción. Terminó su traslado y se salió porque está muy complicada la cosa en la institución de Gendarmería. Yo Sí, sí, creo no. que dijo que terminó con estrés, ya no quiere más. Bueno, es que el tema de gendarmería es un tema aparte, aparte. Por eso les digo, o sea, por eso les comento, tengo varios conocidos de gendarmería. De hecho, mi sensei también era instructor de las unidades de reacción de gendarmería y también él contaba que era bastante complicado para los gendarmes. Además que pasan, o sea, están tan encerrados como los mismos reclusos, así que es complicado Yo creo gendarmería. que falta más protección para la Además, gente que viene formada. además, así es. Maricel, Sobre todo el apoyo psicológico, profe. así es. Falta mucho, mucho, mucho ahí en ese sentido. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Ya, son las 8:10, ¿les parece un recreo? Nos juntamos a las 8:20 y terminamos lo que nos falta. Nos vemos. Ok, profe. Gracias, profe.
Seguimos. Artículo 23. Grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados de conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la ley señale. En este caso, la Constitución en este artículo señala que no pueden relacionarse las asociaciones gremiales con los partidos políticos en cuanto a que sus directivos cumplan funciones en uno y en otro lugar. Bien, aquí debe existir una separación respecto de las asociaciones gremiales y respecto de los partidos políticos. Así también está establecido en la ley de partidos políticos y en este caso el CERVEL es el que lleva este registro de las personas que están inscritas en, para poder sufragar, para también participar en actos eleccionarios y los que componen los partidos políticos. Todos los partidos políticos legales en nuestro país deben estar inscritos en el CERVEL y sus integrantes también deben estar inscritos en el CERVEL. Por lo tanto, y en este caso vuelvo a repetir, de esta forma es que se lleva un catastro y se evita que los dirigentes gremiales sean a su vez dirigentes o directivos de los partidos políticos. Recursos constitucionales. Las acciones constitucionales son mecanismos reconocidos por la Constitución que activan el ejercicio de la jurisdicción, es decir, que obligan a los tribunales a desplegar sus potestades jurisdiccionales o meramente cautelares en resguardo de derechos o intereses constitucionalmente consagrados. Evidentemente, no son las únicas acciones que contempla el ordenamiento jurídico que en su alcance resguarden derechos e intereses constitucionales, toda vez que junto a ellas coexisten acciones establecidas a nivel meramente legal. Efectivamente, los recursos constitucionales son aquellos que están establecidos en la ley, pero no son los únicos para accionar respecto de los tribunales ordinarios de justicia. Existen dentro del ordenamiento jurídico otros tipos de recursos que no son constitucionales, sino que son legales, como por ejemplo los recursos que se activan en los procesos judiciales que se llevan ante los tribunales ordinarios de justicia. Bien. Los recursos constitucionales generalmente se interponen y dependiendo también de lo que establezca la ley, se interponen ante el Tribunal Constitucional. Pero existen recursos constitucionales que se interponen ante la Corte Suprema, Corte de Apelaciones también. Por lo tanto, y por eso vuelvo a repetir, va a depender de lo que diga o lo que señale, perdón, la Constitución, lo que señale la ley respecto de este recurso constitucional. Entre las acciones constitucionales, en este sentido, lato, podemos mencionar el recurso de reclamación de nacionalidad regulado en el artículo 15 de la Constitución Política de la República, el que procede principalmente contra actuaciones administrativas y que se lleva este recurso o se presenta este recurso básicamente ante el Tribunal Constitucional. El recurso de indemnización por error judicial contenido en la letra I del número 7 del artículo 19 de la Constitución Política, el que se relaciona con resoluciones judiciales y que se presenta primero ante la Corte Suprema, como lo habíamos conversado en su momento, y luego del resultado de lo que señala la Corte Suprema ante el Tribunal Ordinario para que se decrete, para que se establezca cuál es la cantidad de la indemnización. 3. La acción de reclamación en caso de reclamo de legalidad del acto expropiatorio y del monto de la indemnización, contenido en el número 24 del artículo 19 de la Constitución, el que impugna estos actos administrativos.
y estos se presentan ante los tribunales ordinarios de justicia. La acción de protección, regulada en el artículo 20 de la Constitución, la acción de amparo o habeas corpus del artículo 21 de la Constitución, ambos que se presentan ante la Corte de Apelaciones. La acción de reclamo por los daños causados por los organismos públicos contenidos en el artículo 38 de la Constitución Política. Este reclamo por daños causados por los organismos públicos va a depender el tipo de daño, se presentará ante la Corte de Apelaciones, Corte Suprema o Tribunal Constitucional. Las acciones ante el Tribunal Constitucional contenidas en el artículo 93 de la Constitución. Y esos son otros tipos de recursos que solamente los revisa y los ve el Tribunal Constitucional. ¿Bien? Eso es respecto de, por ejemplo, la declaración de ilegalidad de los actos que realicen miembros de un partido político, o la ilegalidad de un partido político, o eh, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma eh, que está en tramitación en el Congreso, o una norma que ya es parte del ordenamiento jurídico. También la impugnación respecto de del cumplimiento de los requisitos para la renuncia o destitución del presidente de la República, del nombramiento de un ministro de Estado, para también la renuncia de un miembro del Congreso. Básicamente son esos los otros tipos de recursos o acciones que solamente los revisa el Tribunal Constitucional. No sé si existe alguna consulta de esto que acabamos de ver. Leandro. Más que nada era un comentario que Ujú, había eh, leído sobre el recurso institucional, ujú, que fue un caso de un padre que le presentó este recurso de protección al alumno, perdón, a su hijo, porque en una prueba de educación física, el chico, por no tener el uniforme completo, específicamente eran las medias o los calcetines, el profesor le bajó un punto por ese detalle. ¿Vio? Entonces el padre, bueno, le inició este recurso de protección. Y bueno, en realidad mi pregunta de todo esto es si hay algún tipo de tribunales para este tipo de causas, porque tengo entendido que estos procesos que no son tan grandes, por decirlo así, o sea, estos casos no son tan grandes, llevan tiempo y dinero a las cortes. Claro, en este caso lo que tendría que haber hecho el padre es haber presentado una denuncia y pronunciamiento respecto de la Superintendencia de Educación. Eso es lo que corresponde. Es más, aún así, primero debería haber presentado, por eso no sé si usted sabe algo más, Leandro, eso es el tema, pero lo primero que tendría que haber hecho el padre es haber presentado el reclamo ante la dirección del colegio. Ese es el conducto regular. Bien. Si en el colegio o en la institución educacional no le dan respuesta, bueno, lo que sigue es la Superintendencia de Educación. Si ahí no hay ningún resultado, Ministerio de Educación. Y luego, perdón, y luego vendría el recurso de protección. Entonces, el padre, yo no sé en qué terminó el recurso, pero el padre se saltó todo ese procedimiento, al parecer. No lo sé tampoco, ¿ya? Claro, aparentemente fue directo a presentar el recurso. Se saltó se pasó los protocolos anteriores. Claro, claro. Si bien es cierto, si bien es cierto, la ley permite, sí, que se presente un recurso de protección cuando se ve afectado un derecho, pero en este caso, el que el profe le haya bajado la nota, se habría que ahí investigar un O poquito sea, más, analizar un poquito más.
Le bajó si la nota al corresponde. alumno, le había bajado un punto al alumno por no tener el calcetín que era reglamentario. Por Tenía eso, otro en ese momento. claro, por eso le comento, o sea, dentro de los 26 numerales, no sé, habría que analizar un poquito más para ver si corresponde o no un recurso de protección. Pero lo que sí correspondía era el reclamo ante el mismo centro educacional. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, yo habría hecho eso, primero eso. No me habría ido inmediatamente por el recurso porque el recurso puede salir a su favor o no. Entonces, ahí efectivamente el recurso, si es que el apoderado no es abogado, tendría que haber pagado un abogado. Bien, entonces hay que sopesar eso. Ok. Maricel, Profe, en este caso yo creo que lo primero que se debía haber hecho es haber revisado el reglamento interno del colegio, sí, aparte de haber dado, haber ido a hablar con la dirección del colegio, que ellos son los que están a cargo de los profesores, y claro, revisar el reglamento interno del colegio, porque efectivamente, cada alumno, una vez que son matriculados, se les debe entregar el reglamento interno, y cuando uno lo recibe, independiente si lo lee o no lo lee, el apoderado se da por informado. así es. Eso es lo que Efectivamente, procede Maricel, en un principio. eso es Si lo en el primero. colegio no hay alguna respuesta y el apoderado no queda conforme, ahí recién se puede dirigir a la Seremi de Educación, Ujú. dependiendo si el colegio es particular subvencionado o es municipal, porque si es municipal tiene que ir al DAE y si es particular subvencionado, directo al Ministerio de Educación. O sea, A la, la a la Seremi, superintendencia, sí, a la superintendencia. claro, Por eso hoy día existe la superintendencia de educación, para esos temas exacto, específicamente. claro. Gracias, Maricel. Lorena, De nada, profe. Profesor, acordando lo que el compañero explicó sobre que el profesor le había bajado un punto por no llevar en este caso, el calcetín adecuado. Yo creo que también me asumo al reglamento interno, pero también depende del establecimiento, porque hay establecimientos que son privados y particulares, subvencionados y municipales que no todos tienen el mismo reglamento, pero también yo creo que va de parte del criterio del profesor para bajarle un punto a un alumno porque no llevaba un par de calcetín que supuestamente está en el reglamento del colegio, o sea, del establecimiento. Para mí yo creo que eso es como algo que está de más porque ningún establecimiento está acorde a la vestimenta así formal del establecimiento adecuado, pero por un calcetín, yo creo que depende todo del protocolo y del criterio del profesor. sí, también, por supuesto, Lorena, ahí evidentemente va a depender del criterio del profesor. O sea, eh, es discutible esa nota, ¿cierto? De bajar un punto por no tener los calcetines, que puede ser algo, claro, puede señalar el reglamento que debe tener tal tipo o tal color de calcetín. Sí, efectivamente. Pero también tenemos que entender que no todos los niños van igual, ¿cierto? A veces por, porque está todo sucio la ropa, o porque, no sé, el chico o la chica, ¿cierto? Dice, ¿para qué? Si total me pongo cualquier cosa, ¿no? Entonces, va mucho por ahí, por el criterio del profesor. Leandro, Leandro, Sí, disculpe, se me había entrecortado. No, que aparentemente, por lo menos lo que leí, no contaba cómo terminó el asunto. Y es probable que haya perdido, en este caso, el reclamo al padre. yo Me creo que imagino sí, yo porque porque sí, yo creo no que leí sí. el... ¿Es que, Leandro?
No leyó el final. Que claro, no, O sea, no leyó el claro, final. el caso no mostraba cómo había terminado. Pero claro, evidentemente se saltó todo eso y es, es obvio que ha perdido entonces. Se asesoró mal. Claro, es que por eso les comento, o sea, dentro de los numerales, ni siquiera en el numeral de la educación aparece algo parecido. Entonces yo creo que tiene que haber sido en contra. Probablemente, no lo sé, pero, Disculpe para terminar, pero creo que sí. profesor, Sí, esto lo leí y pasó acá en Chile, en todo caso. no sé, aquí pasan cosas, bueno, en todos lados, pero aquí pasan unas cosas tan extrañas también de repente. Así que no me extrañaría. Voy con el chat y... Ah, Lorena, se sigue un protocolo de establecimiento, depende que... Ya, sí, justamente lo que estábamos conversando. O sea, también va en el criterio del profesor. O sea, no podemos ser más papistas que el Papa, ¿cierto? Hay criterio ahí, o falta de criterio. Bueno, aquí aparece otra parte del recurso de protección y es respecto de Francisco Zúñiga y Alfonso Perramont, que definen nuestro objeto de estudio como una acción constitucional, el recurso de protección, que permite a la persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufre una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales. Ocurrir ante una Corte de Apelaciones con el objeto de impetrar la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales de justicia. Los requisitos constitucionales del recurso de protección son los siguientes: que recurra una persona o entidad con la legitimidad activa, no es una acción popular; que se invoque el derecho o libertad de aquellos específicamente garantizados. Aquí hay que leerlo asegurados, porque recuerden que la Constitución no garantiza ningún derecho. Que existe una perturbación, privación o a lo menos amenaza al legítimo ejercicio de los derechos señalados en el número 2, es decir, aquellos derechos y libertades señalados en el artículo 19. Que exista una acción u omisión arbitraria o ilegal. Que dicha acción u omisión arbitraria o ilegal tenga la capacidad causal o derechamente lo haga de privar, perturbar o amenazar los derechos o libertades antes indicadas. Bien, claro, aquí tomando el caso que señala Leandro, podría darse el caso de que el bajar un punto por no tener los calcetines reglamentarios podría tomarse como una acción arbitraria. Pero volvemos a lo mismo que había señalado Lorena y Maricel. Primero hay que revisar el estatuto del centro educacional, ¿bien? Porque si en el estatuto o en el reglamento del colegio, del centro educacional, perdón, indica que efectivamente debe el alumno o estudiante, para realizar las clases de educación física, eh, vestir un tipo específico de uniforme y de calcetines específicos, entonces no estamos ante una acción arbitraria o ilegal. Y ya de partida el recurso tendría que ser rechazado. Bien, también podría haber sido rechazado este recurso porque no se cumplió con el protocolo o no se cumplió con el curso normal de reclamo, que es el que ya habíamos señalado. O sea, primero, ¿cierto? Dirección del colegio, después Superintendencia de Educación, después Ministerio de Educación. Bien. Porque además debemos y reiterar
si existe un reglamento interno del colegio, debemos primero revisar si en ese reglamento aparece que los estudiantes deben vestir un calcetín X. Si no aparece, existiría o podría existir una acción arbitraria o ilegal. Pero volvemos a lo mismo, no se siguió el curso legal de la denuncia o el reclamo. Por lo tanto, por ese lado pudo haber sido rechazado el recurso, o podría haberse rechazado el recurso. Bien, comentarios, consultas, porque vamos a ir avanzando un poquito más en la materia o contenido, porque ya esto es lo que teníamos que ver hoy día. Ya lo terminamos de ver, así que vamos a ir adelantando porque nos quedan 20 minutos aún. Bien, vamos con derecho orgánico. Y aquí tenemos que tratar el tema de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia son órganos jurisdiccionales establecidos por ley en el Código Orgánico de Tribunales. Bien. Aquí esto se trata en derecho procesal derecho procesal orgánico. Bien. Y específicamente aquí se revisa respecto de los tribunales ordinarios o los tribunales de justicia, el Código Orgánico de Tribunales o COT, por su abreviación. Debemos entonces tener presente que los tribunales son órganos jurisdiccionales establecidos por ley y que eh, se establecen, se señalan y se analizan en el Código Orgánico de Tribunales. Carmen, algo urgente, un divorcio, derecho del niño al no querer ver al padre. Pero divorcio y derechos de los niños son dos cosas distintas, Carmen. No sé, pregunte, aprovechando, ya. Eh, bueno, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establece que, y así también está dentro de la ley de tribunales, eh, que se debe estar al interés superior del niño, niña o adolescente. ¿Bien? Ahora, el, lo que se conoce como el derecho de visitas, que hoy día se señala como relación directa y regular, es un derecho de los niños, no de los padres. Lo mismo que la pensión de alimento es un derecho de los niños en general, para no estar acá diciendo niños, niñas y adolescentes, por favor, ¿ya? Y es un derecho de ellos, no es de los padres. Bien, por lo tanto, si el niño no quiere ver al papá o a la mamá con la que no está siempre, no se le puede obligar. Bien, no se le puede obligar porque si no se estaría contraviniendo lo que establece la ley y se estaría perturbando el derecho del niño. ¿Ya? Ahora, si el padre o la madre quiere ver a su hijo y este no quiere, hay que ver por qué. Y ahí entonces también el tribunal podría intervenir, ¿ya? Porque puede darse el caso, ¿bien? Y aquí hay dos temas. Puede darse el caso de que esté siendo influenciado por el padre o madre con quien vive regularmente, o existe otro problema con ese padre o madre con el que no está. Y es por eso que no quiere verlo. No sé, y yendo a la regla general, que es el padre, ¿cierto? El que generalmente no está en esta relación Sí, tan, yo o lo voy sea, a hacer, pues déjame terminar la clase, Benjamín. viviendo todos los días con sus hijos, ¿cierto? El padre puede, no sé, ser alcohólico, ser agresivo, drogadicto, y por eso a lo mejor no quieren, estos niños no quieren verlos. Puede ser. Por eso digo, ahí hay que investigar un poquito más y no simplemente decir, que no lo vea, porque vuelvo a repetir, y a mí me ha tocado ver muchas veces que los niños son influenciados por las madres que
pucha, es que aquí hay una cuestión de revancha en el fondo, ¿cierto? Yo estoy enojado contigo y por lo tanto eh, siempre sufren aquí las consecuencias los niños, ¿ya? Que terminaron mal el papá y la mamá y el papá no le entrega la pensión de alimentos para hacerle daño a la madre y la madre no deja que vea a sus hijos para hacerle daño al padre. Al final los niños siempre son esta moneda de cambio y los perjudicados son ellos. Entonces, eso también eso es lo que ve la ley a este respecto, que debemos estar al interés superior de los niños y los derechos son de ellos, no de los padres. Maricel, Profe, mire, para que usted no esté repitiendo niño y niña y adolescente, póngale NNA. Mira, yo vengo saliendo hace un par de días atrás de mi antiguo trabajo en un hogar de menores, perteneciente al servicio Mejor Niñez, el topísimo mejor servicio. Y referente a eso que dice, claro, el tema de las visitas, obviamente eso está eh, con un tema de informe psicosocial, tanto psicológico de los padres como social. así es, Así es un tema bastante grande y como dice usted, siempre pujado de familia, siempre va a velar por el bien superior del menor. Sí. así es. Sí. Ujú. Sí, bueno, yo tengo un procedimiento en familia de una medida de protección y efectivamente va por ese lado. Así que Claro, en este ahí se caso, está por viendo. ejemplo, bueno, el tribunal ya cuando nadie quiere o puede hacerse responsable de un menor, esa sería como la última instancia llegar a una residencia Así es, perteneciente a Mejor Niñez en este caso, porque el así es, único organismo perteneciente del Estado. ¿Ya? así es. Recomendación no es lo mejor. Yo honestamente trabajé 11 años, primero pertenecíamos a Sename, después Mm, se reestructuró y quedó el proyecto Mejor Niñez, que de proyecto de mejor no es muy distinto a lo que hace Sename. así es. Pero yo honestamente, después de todos los años trabajados, no recomiendo que ningún menor llegue a una residencia. Motivo, No, no, tienen muchos derechos, muy pocas obligaciones, donde los padres, que son los adultos responsables, entre comillas, se hacen totalmente los lesos en referencia a la crianza, a la responsabilidad. Y claro, siempre yo lo que aprendí en todos estos años, que al final siempre los niños son los responsables o o los que tienen que pagar las irresponsabilidades de los padres, del adulto responsable en cuidado de ellos. Ellos así son. es. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que son sacados de sus casas, independiente sea buena más o menos, llegan a una residencia donde no conocen a nadie, en donde existe un proceso de adaptación y ellos al final se terminan culpando ellos mismos. Ellos son los responsables de estar ahí. Y la verdad que son situaciones muy difíciles y, y cuesta mucho. Hoy en día, bajo Mejor Niñez, cuesta demasiado, cuesta demasiado. Y eso, así que para que las Gracias, personas, y yo siempre he dicho, la ley está mal, la de Mejor Niñez, y en general el Estado en lo que son cuidados de niños y niñas y adolescentes está mal. ¿Por qué razón? Porque hacen culpable a los niños en vez de enseñarle la responsabilidad a los padres. Mientras eso no cambie, mientras no se eduque o no se trabaje directamente con las familias, esto no va a cambiar. ¿Por así qué es, vas a trabajar efectivamente. con un menor que él no es responsable de nada? Tuvo la mala fortuna de caer en una familia, en un hogar donde los padres no estaban capacitados, no estaban aptos, ni tanto psicológicamente, para, para cuidar.
Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado, ponerse a trabajar con las familias. A ellos son los que hay que educar, responsabilizar, porque ellos ante el Estado no tienen ninguna responsabilidad. Se citan audiencia, ellos no aparecen y no pasa nada. Y el menor sigue estando en residencia, sigue estando. Así Muchas es. veces adoptando conductas en las cuales ni siquiera llegó y termina. Sí, efectivamente, Marisol, pasa eso siempre. Todo lo que usted señala, así es. Sí, lamentablemente. Sí, es muy Gracias. lamentable, pero Sí, nada que hacer. Mientras el Estado no se pegue la cachá, vamos a seguir así. así es. Gracias, Maricel. Ujú. Voy ahora con el chat. Cherry escribe, el niño tiene derecho a exigir no ver a su padre, pero eso debe hacerlo legal ante la ley. Primeramente ir a Carabineros, seguir, y así seguir todo el protocolo siguiente que le enviaron a los juzgados de familia. No necesariamente a veces ir a Carabineros, Cherry, sino que, como había comentado, aquí hay que analizar qué es lo que pasa, y por lo tanto, si el niño no quiere, el padre puede interponer ante el tribunal de familia una solicitud que se revise la causa, o sea, que se revise por qué, o también la madre en este caso, y digo generalizando, ¿ah? Porque también hay padres que están con sus hijos y madres que no, y la madre, en caso de que el hijo no quiera ver a su padre, porque el hijo básicamente es representado legalmente por sus padres, así que en este caso tendría que ser la madre, de interponer también algún requerimiento ante el tribunal para evitar que el padre vea a sus hijos. Y ahí se tiene que abrir una investigación, puede incluso ser una, eh, presentar una medida de protección a favor del menor porque X, bien, X pasó con el padre. Por eso digo, ahí hay que distinguir y hay que analizar qué es lo que se debe hacer. ¿Ya? Lorena apague los micrófonos. Carmen no puede hablar. Escriba entonces, Carmen. Si no puede hablar, puede que tenga problemas con su micrófono, ¿cierto? Escriba, yo estoy leyendo el chat. Cheri, es una pregunta nada que ver para la clase. Esas cosas legales de familia y divorcios personales, véanlo por fuera o perdemos clase. Ah, Cheri, sorry si lo digo muy certero, pero no es mala onda. Ya. Ya, voy con Cheri ahora que tiene levantada la mano. No sé si será lo mismo que estaba escribiendo. Hola a todos. Hola, Sí, lo Cheri. que pasa es que, bueno, respecto a lo que había dicho la pregunta de la compañera, bueno, yo lo dije el tema de los carabineros porque en realidad es un tema personal, lo vi así paso a paso y fue como más rápido, porque lo tomé como algo personal. Y respecto como le digo, fue el proceso que claramente al niño hay un protocolo donde se va al juzgado de familia, está la protección del niño, tiene que verlo un psicólogo, un psiquiatra, el por qué no quiere ver al niño y un sinfín de cosas. Que claramente eso es a favor del niño siempre para ver el bienestar de él. Y lo otro que quería decir es que no, si queremos comentar algo también no nos vamos tanto en la profunda, porfa, porque a veces como que se alarga mucho un tema, que nos vamos muy en profundidad y siento que perdemos mucha clase. Entonces, como para que hagamos nuestras acotaciones un poquitito más cortitas de dar nuestras opiniones. Eso nomás era, profe. Ok, Cheri. Gracias. Sí, bueno, ¿Ya? estaba respondiendo y como en otras veces les había dicho que podíamos conversar por el chat, pero como ya habíamos terminado lo que teníamos que ver hoy día, aprovechando, ¿cierto? Que nos queda un momento, un tiempo, por eso estaba respondiendo eso. Pero evidentemente ya estamos casi en la hora, así que también otros tipos, o sea, si quieren seguir conversando sobre el tema, lo podemos conversar a través del chat. Por lo menos ya empezamos o leímos un par de cosas de lo que nos corresponde el día es miércoles, el próximo lunes, así que estamos un poquito más adelantados de eso. ¿Ya? Y Julia, ahora sí, Julia.
Sí, profesor, buenas noches. Con respecto al tema más arriba del derecho a visita de los niños, por ejemplo, si el padre se le otorgó revinculación posterior a un juicio y el padre se niega en 2 ocasiones y luego se cierra Disculpe, Julia, se no cierra sé, el juicio, ya pasaron por los programas Julia, correspondientes y todo el tema, y él quisiera tener un Julia, vínculo nuevamente Julia, y Julia, apela a eso al derecho de visitas, Julia, Julia, y siendo que disculpe, se negó 2 veces al programa que indica el juzgado de familia, puede llegar y solicitar nuevamente las visitas. discúlpeme, Julia, un poquito. No se desconecten, por favor, que tengo que anotarlos para la asistencia, ¿ya? Ahora sí, Julia. Siempre las visitas ¿Sí? o la relación directa y regular, así como los alimentos, e ¿Me incluso escucha? también, ¿sí? ¿Me escucha usted? ¿O me escucha el curso? Sí, ahora lo escucho. Ya. Le estaba comentando que siempre eh, las visitas, la, los alimentos y la tuición o el cuidado personal siempre se pueden estar revisando. ¿Ya? Es una posibilidad que la ley de tribunales y la ley correspondiente establece que siempre se pueden estar revisando. O sea, aquí no hay que se terminó el juicio y no se puede revisar nunca más el tema. Siempre se puede estar revisando. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, visitas, alimentos, tuición, siempre se van a poder revisar, siempre. Y lo importante es que siempre que cambien las condiciones, ¿bien? Eso es lo importante, porque no solamente se pueden revisar porque sí, sino que siempre que cambien las condiciones, así lo establece la ley. Porque, por ejemplo, yo me voy directamente a la pregunta que si al padre se le dio la oportunidad de una revinculación a través de un programa que fue decretado por un magistrado, ya que Ujú. pasó por un PPS, por un DAM, por todo eso, y el padre se negó en ese momento a la revinculación y finaliza diciendo de que más adelante él va a acercarse a los menores. ¿Cómo se toma eso desde el juzgado, por ejemplo? ¿Puede llegar y decir el señor, no, sabe que ahora yo tengo ganas de pedir de nuevo la visita, señor magistrado, ¿me la otorga nuevamente? ¿Pueden hacer eso los padres? Sí, A pesar sí. de que no hayan creado el vínculo y hayan pasado, por ejemplo, 3, 4, 5 años. Cuando los padres que no han estado relacionados con sus hijos por un largo periodo de tiempo solicitan que nuevamente revincularse, el tribunal lo que antes de decretar la revinculación, siempre decreta que se debe someter a un programa para revisar las capacidades parentales, para también revisar cuál es la capacidad psicológica para volver a vincularse con los niños. Y esta revinculación no es inmediata y tampoco es completa, es decir, será, por ejemplo, un día, unas horas, en principio, unas horas cada cierto tiempo. Después van con un poco más de horas, después con un día, después puede ser el fin de semana completo. O sea, no es inmediatamente tampoco, Aunque oh, yo haya, quiero ver a mis niños y me lo entregan al tiro. No, no es así tampoco. claro, aunque haya un informe que demuestre que no tiene habilidades parentales, por ejemplo. Por lo mismo, el tribunal ordena que la persona vaya o concurra, por lo general al DAM, para primero examinarlo si tiene habilidades parentales y después para iniciar todo un proceso de revinculación. Eso es lo que le puedo Ok, comentar, Julia. gracias. Ok. Y Maricel Profesor. también, y Maricel también señala que es paso a paso, ¿cierto? Y un programa también en la OPD. Esperanza. Profesor, súper cortito lo que le quiero consultar. Profe, la prueba va a ser el mismo sistema que la prueba anterior, ¿verdad? Así es. Sí, Ya, del lunes a las 9 hasta el otro día hasta las 9. así es. Ok, Efectivamente.
Perfecto, gracias. Ya. Bien, estimados, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Me faltó preguntarle con Sí. respecto a la prueba, yo nunca pude lograr ver mi resultado. Tuve muchos problemas hasta para ingresar, pero finalmente no pude ver mi nota o mi evaluación. ¿Eso cómo lo hacen? ¿Cómo se hace? ¿Nos van a indicar? ¿Nos van a mandar Eh, alguna información? Ustedes deberían verla. A mí me aparece. Yo puedo ver solamente Ujú. las notas. Ya no puedo ver nada más, no puedo ver ni siquiera ver la prueba, pero a mí me aparece la nota, así que ustedes deberían aparecerles también. eh, Ya, profe, y lo último, no sé si usted nos puede dar esta respuesta, pero con este curso nosotros podemos buscar trabajo. Por ejemplo, yo no estoy trabajando en ese momento, pero con este curso podemos ir a alguna de estos lugares como notaría o donde un abogado o ¿Sí? algún Ujú. juzgado como el trabajo con este certificado de asistente. Juzgado no sé. No sé, porque hay concursos, en los juzgados hay concursos. Por lo tanto, ahí usted puede ingresar al Poder Judicial y revisar los concursos. Si es que cumple con los requisitos del concurso, sí, podría postular y no haría ningún problema. ¿Ya? Pero teniendo esto, sí, sí, podría. ¿Ya? Porque en algunos casos, por ejemplo, el oficial cuarto no necesita tener más que cuarto medio, por ejemplo. Así que con esto le serviría para apoyarse. Así que sí, Maricel, o sea, perdón, sí, Julia, podría. Ya, profesor, muchas Profe, gracias. Ya, perdón. Profe, Tiare por acá. quiere. ¿Y cuánto es más o menos el sueldo que uno recibe siendo como asistente, por ejemplo, de abogado o en alguna empresa particular? No lo sé, Tiare, porque ahí es en la libertad del sistema. Por lo tanto, no podría decirle. Un asistente, no sé, en algunos casos le ofrecen el sueldo mínimo, en otros 600, 700, va a depender de dónde usted postule. Ahí no podría decirle, el mercado ahí se maneja libremente. Gracias, profe. Ok. Maricel. Profe, una preguntita referente a la prueba. El otro día, cuando vi la prueba, Ujú. la plataforma es muy parecida a las capacitaciones de la Mutual y aparecía ya al final, terminado el cuestionario, que podían ser 3 intentos antes de enviarla, porque cuando uno la envía ya se cerró y no hay más. ¿Ya? Sí, uno ¿Cuántos? puede hacer esos 3 intentos. No, es un poco. Aparecía cuando se vio la prueba que era un solo intento. No, acá Y aparecía 3. ya, no sé, tengo entendido que es uno. Pregunte ahí o para que lo corrijan. Ya, ok. Porque Gracias, una vez que Maricel. uno ya Profe, envía la respuesta, ya no hay nada que hacer. Y la confirma, nada que hacer. Por eso Ajá, me llamó la hice una vez nomás, me copié, sí, no fue más tengo o menos. entendido que es uno solo, un solo intento. Ya, profe. Gracias. Daisy. Profe, rapidito. Yo supe que Promundo Chile da el curso de auxiliar de enfermería Ujú. y sé que ellos hacen unas pasantías que las buscan ellos mismos. ¿Ya? Me preguntaba si acá en este curso va a ser igual o no hay que hacer pasantías. Eso tienen que preguntárselo al coordinador del curso, Daisy. No lo sé, porque es un tema administrativo. Ya. Daisy, Ya es un tema Daisy, administrativo que no lo sé. yo pregunté si al final del curso uno tenía que hacer como una práctica. ¿Ya? La señorita a la que está a cargo me dice que no, porque como está a nivel nacional, es muy difícil que ellos los puedan buscar una práctica. Ahora, si uno quiere hacer una práctica y tiene dónde hacerla, ellos lo extienden un certificado de práctica, Perfecto. Te agradezco mucho la pero información. eso ya queda como a elección. Muchas gracias, muy amable. Ujú. Gracias, Maricel. Leandro. Profesor, no, quería avisarle solamente que a mí también me parecía que era un solo intento. Sí, yo leí que era un Y, solo intento. ok,
No, quería confirmar que también era eso, era un intento. Ok, gracias, Leandro. Oscar había abierto el micrófono delante. No, en respecto a la compañera, yo trabajo en un estudio jurídico y ellos mismos me mandaron a hacer este curso. Igual es bueno. Bien, gracias, Oscar. Y también hay respuesta para Tiare, también sirve para estudios jurídicos. Gracias, compañero. Carmen, ¿cómo sabes sobre la prueba en que fallé? ¿Me puede ayudar? Lamentablemente no, Carmen, no tengo acceso a la prueba, no puedo revisarlas. Así que tendría que consultarle eso a el coordinador o la coordinadora del curso. Con ellos tienen que hablar porque, vuelvo también a señalar, esos son temas administrativos que por lo menos yo no lo sé. Ya no tengo esa posibilidad de preguntar o de saber. ¿Ya? O sea, puedo preguntar, perdón, pero no tengo la posibilidad de revisar las pruebas. Por eso que tampoco las revisamos hoy día. ¿Ya? Eso le puedo comentar. Bien, ¿algo más antes de terminar? Ok, dejo de grabar.